Cómo un país que proclamaba libertad y destino divino conquistó a otro que acababa de liberarse del yugo colonial. Hoy vas a conocer la verdadera historia de cómo Estados Unidos tomó la mitad de México, desde las cenizas de la independencia mexicana hasta el tratado que redibujó un continente. Una travesía de traición, ambición, sangre y destino condensada en solo unos minutos. Y te advierto desde ahora, lo que estás a punto de escuchar no es la versión que te contaron en la escuela. Es la historia que los libros prefieren enterrar, la que los tratados intentaron borrar con tinta y promesas vacías. El año es 1821. Después de 11 años agotadores de revuelta, emboscadas y guerra civil, las armas finalmente callaron. El dominio de España sobre su colonia más rica se quebró, y del escombro nació el Imperio de México. Pero la libertad no llegó como triunfo, llegó como agotamiento. Mira un mapa de la nueva república y verás grandeza. México se extendía desde las selvas húmedas de Chiapas hasta los picos helados de las montañas rocosas, del Pacífico al Caribe. 4,5 millones de kilómetros cuadrados, un territorio más grande que cualquier imperio europeo excepto Rusia. Sin embargo, bajo esa vastedad yacía fragilidad. La revolución dejó las ciudades en ruinas, el tesoro vacío y el interior infestado de bandidos y soldados sin paga. Los hombres que lideraron el movimiento de independencia, Hidalgo, Morelos, Iturbide, lucharon por la liberación, no por el gobierno. Cuando la corona española se retiró, no dejó atrás ningún plan, ninguna institución estable, ninguna experiencia de autogobierno. México heredó independencia sin unidad y libertad sin estructura. Potencias extranjeras observaban de cerca. Desde La Habana, las guarniciones españolas tramaban venganza. Desde Londres y París, banqueros rondaban ofreciendo préstamos que encadenarían las finanzas de México por décadas. Y al norte, Estados Unidos, todavía en su infancia, estudiaba a su nuevo vecino con una mezcla de admiración y sentido de oportunidad. Dentro de México, el gobierno que surgió en la Ciudad de México fue construido sobre compromiso e incertidumbre. Los monárquicos querían una corona. Los republicanos exigieron elecciones. Generales conspiraron por el poder. La joven nación osciló entre imperialismo e independencia. En solo un año, el trono se transformó en una república frágil. Cada nuevo presidente prometía salvación. Cada golpe de Estado dejaba al pueblo más pobre. En el campo, campesinos y comunidades indígenas que habían luchado por la liberación pronto descubrieron que la independencia cambió poco. Las haciendas todavía eran dueñas de las tierras. La iglesia todavía ejercía vastos poderes sobre propiedades. Y el ejército todavía consumía lo poco que el tesoro podía ofrecer. El hambre y la revuelta se convirtieron en el ritmo de la primera década de la República. Sin embargo, en medio del caos había esperanza. Poetas escribieron de renacimiento, los periódicos clamaban por educación. Los reformadores soñaban con un México constitucional que un día pudiera rivalizar con Estados Unidos en fuerza, pero la historia tenía otros planes. A pesar de todo su tamaño y espíritu, la nueva nación caminaba sobre tierra agrietada. Inestabilidad, corrupción y deuda pronto abrirían sus fronteras a la ambición y la invasión. La tormenta que vendría 2 décadas después, cuando el águila y la bandera estrellada se enfrentaran del otro lado del Río Grande, ya había comenzado a formarse en esos años inciertos. ¿Cómo Estados Unidos tomó la mitad de México? La respuesta comienza aquí, en esta república recién nacida que casi tropezó inmediatamente. Los hombres que sangraron por la independencia no podían ponerse de acuerdo sobre qué significaba esa independencia. Algunos soñaban con una monarquía constitucional, esperando coronar a un príncipe europeo que trajera orden.
Otros exigían una república modelada según Estados Unidos, gobernada por la ley en lugar del linaje. Los debates no permanecieron en los salones del Congreso, se esparcieron por las calles, por los cuarteles y por el campo. En 1822, México coronó a Agustín de Iturbide como emperador, el mismo hombre que una vez luchó contra España y luego declaró la nación libre. Pero su imperio duró poco más de un año, enfrentando cofres vacíos, soldados amotinados y aliados desilusionados. Iturbide disolvió el Congreso y gobernó por decreto. Fue un error fatal. En 1823, los republicanos se rebelaron contra él, y el emperador, que una vez entró triunfalmente en la Ciudad de México, huyó al exilio, solo para regresar más tarde y enfrentar un pelotón de fusilamiento. El primer imperio mexicano estaba muerto, y en su lugar nació una república. Sin embargo, la república que lo reemplazó era frágil, dividida entre centralistas y federalistas, clérigos y secularistas, ricos y pobres. Cada facción alegaba hablar en nombre de la nación y ninguna confiaba en las otras. Presidentes surgían y caían con velocidad vertiginosa, a menudo destituidos por los mismos generales que habían jurado lealtad semanas antes. En medio de ese caos, surgió un hombre cuyo nombre se convertiría tanto en leyenda como en maldición: Antonio López de Santa Anna. Inicialmente apareció como la personificación del patriotismo, un héroe de Veracruz que luchó contra el intento español de reconquistar México en 1829. Pero Santa Anna no se guiaba por ideología, se guiaba por oportunidad. Monarquista un año, republicano al siguiente, se adaptaba a los cambios de opinión, regresando a la presidencia repetidamente, 12 veces a lo largo de 2 décadas. A principios de la década de 1830, México era una república de nombre, pero una tormenta en la práctica. La Iglesia todavía ejercía inmensa influencia, los militares drenaban los cofres públicos y los gobernadores provinciales desafiaban a la capital. La dimensión del país, una vez símbolo de gloria, se convirtió en una carga. Las provincias del norte, poco pobladas y mal defendidas, se volvieron inquietas y distantes. Mientras México se fragmentaba internamente, Estados Unidos miraba hacia el sur con creciente interés. Del otro lado de la frontera, colonos y comerciantes susurraban que las tierras de Texas y California, ricas, poco pobladas y mal gobernadas, estaban listas para recibir oportunidades. Las semillas de la expansión habían sido plantadas y el terreno de la fragilidad de México pronto la haría crecer. La República había sobrevivido a su nacimiento, pero no a su adolescencia. Su futuro ahora sería probado no por ideales, sino por invasión. Mientras México luchaba por mantenerse unido, Estados Unidos descubría su propio sentido de destino. En la década de 1830, la joven república miró hacia el oeste y vio un continente esperando ser conquistado. Políticos, predicadores y periodistas hablaban del destino manifiesto, la convicción de que los americanos fueron elegidos por Dios para esparcir su civilización del Atlántico al Pacífico. Esta creencia no nació solo de la arrogancia, fue impulsada por la oportunidad. Los valles fértiles del Mississippi, las llanuras extendiéndose hacia las montañas rocosas y los puertos inexplorados a lo largo de la costa del Pacífico representaban poder, riqueza y permanencia. La expansión, decían los americanos, no era conquista, era progreso. La compra de Luisiana a Francia ya había duplicado el tamaño de Estados Unidos. Colonos atravesaron la frontera en masa, desmontando bosques, fundando ciudades y avanzando hacia el interior de tierras habitadas durante siglos por las naciones nativas americanas. En la retórica de Washington y en los púlpitos de Boston, la expansión fue retratada como destino,
pero para aquellos que se oponían a ella era desapropiación disimulada de derecho divino. El contraste entre las dos repúblicas, una en ascenso, la otra tambaleándose, era gritante. Estados Unidos se estaba consolidando como una potencia industrial, guiada por una constitución funcional e impulsada por el comercio. México, aunque rico en territorio y recursos, estaba exhausta por sus propias batallas internas. Sus gobiernos cambiaban más rápido de lo que los mapas podían ser redibujados. Para muchos americanos, los vastos territorios del norte de México parecían vacíos, subdesarrollados y desperdiciados debido a la mala gestión. Para las personas que vivían allí, los tejanos, tribus indígenas y colonos, era el hogar. Pero en los corredores de Washington, esas tierras ya estaban siendo consideradas el próximo paso en la inevitable marcha de la nación hacia el oeste. En la década de 1830, la idea del excepcionalismo americano se fusionó con el hambre expansionista. Los escritores lo llamaban el imperio de la libertad. Los políticos hablaban de ella como providencia. En 1840, periódicos de Nueva York a Nueva Orleans predijeron que la bandera americana un día ondearía de un océano a otro. Pero tal ambición exigía víctimas. Para cumplir su destino, Estados Unidos pronto volvería su mirada hacia la desorganizada y dividida nación al sur. Un país nacido de una revolución, ahora al borde de otra. Y en esa mirada el destino de dos naciones sería sellado. Lejos de los corredores del poder de la Ciudad de México, se extendían las llanuras salvajes y barridas por el viento de Texas. Una vez un puesto avanzado distante de la Nueva España, la región era poco poblada, salpicada de misiones, haciendas y pequeños asentamientos. Para el gobierno central de México, Texas era valiosa por sus tierras, pero problemática por su vacío. Pocos mexicanos deseaban vivir allí, y la frontera parecía imposible de controlar. En la década de 1820, los líderes mexicanos tomaron una decisión fatídica para fortalecer la provincia y protegerla de tribus hostiles. Invitaron a colonos, principalmente angloamericanos del sur de Estados Unidos, a colonizar la tierra bajo condiciones generosas. Se convertirían en ciudadanos mexicanos, adoptarían el catolicismo y respetarían las leyes de la nación. Era un plan audaz y peligroso. Al principio, funcionó. Las familias llegaban en carretas, desbrozaban granjas a partir del desierto y construyeron pequeñas ciudades que prosperaron con el algodón, el ganado y el comercio. Pero pronto, la lealtad de los colonos vaciló. Trajeron consigo las costumbres del sur de Estados Unidos, incluida la esclavitud, lo que entraba en conflicto con las leyes y los ideales de México. El gobierno mexicano, luchando por mantener el control, prohibió más inmigración de Estados Unidos. Para ese momento, ya era demasiado tarde. Los colonos superaban en número a los mexicanos nativos. Hablaban más inglés que español, y muchos se veían no como mexicanos, sino como pioneros de una nueva tierra independiente. En 1835, cuando el presidente Santa Anna abolió la Constitución Federal y centralizó el poder en la Ciudad de México, la revuelta estalló por todas las provincias. Y en Texas, la situación entró en erupción en una rebelión a gran escala. Los colonos declararon independencia, autodenominándose texanos, y pronto el paisaje resonó con gritos de guerra. En el Álamo, una pequeña guarnición de rebeldes resistió durante 13 días contra el ejército de Santa Anna. Cuando la fortaleza finalmente cayó en marzo de 1836, todos los defensores, casi 200 hombres, incluidos William Travis, James Bowie y Davy Crockett, fueron asesinados. Recuerden, el Álamo se convirtió en un grito de guerra por venganza. Semanas después, en San Jacinto,
las fuerzas texanas, bajo el mando de Sam Houston, emboscaron al ejército de Santa Anna y lo aplastaron en cuestión de minutos. El general mexicano fue capturado mientras huía del campo de batalla disfrazado. Para salvar su vida, firmó un tratado reconociendo la independencia de Texas, pero el gobierno mexicano posteriormente se negó a ratificarlo. Así nació la República de Texas, una nación en suspenso, libre de hecho, pero no de derecho. México juró nunca reconocer su pérdida, mientras Estados Unidos observaba de cerca, dividido entre aquellos que veían a Texas como el próximo estado en la Unión y aquellos que temían que expandiera el alcance de la esclavitud. Por ahora, Texas estaba sola, una frágil barrera entre dos vecinos inquietos, pero su existencia garantizó que la paz entre México y Estados Unidos no duraría. La primera ruptura había ocurrido, y pronto la herida sangraría por todo el continente. La República de Texas era libre, pero rodeada de enemigos. Al sur, México se negó a aceptar su independencia, llamándola provincia rebelde. Al norte y al este, Estados Unidos se cernía como un halcón paciente, dividido entre la tentación y la contención. Y entre ellos yacía la gran pregunta abierta: ¿dónde termina Texas y comienza México? ¿El Río Grande o el Río Nueces? La diferencia entre esas dos líneas no era solo geográfica, era destino. La franja de tierra entre ellas se convirtió en una frontera sin ley, una tierra de nadie donde ataques, escaramuzas y asesinatos por venganza reemplazaron la diplomacia. Granjas fueron incendiadas, caravanas emboscadas, soldados desaparecieron en medio de los mosquitos y el polvo. Texas, con falta de hombres y dinero, dependía de voluntarios americanos y mercenarios para defender sus fronteras. México, todavía recuperándose de la agitación civil, poco más podía hacer que enviar expediciones punitivas que terminaron en fracaso. Cada lado reclamó la victoria y envió despachos. Ninguno de los dos controlaba las tierras por las que luchaban. Mientras tanto, dentro de México, la política continuaba siendo un campo de batalla. La República oscilaba de un golpe de Estado a otro. Presidentes surgían y caían al ritmo de motines. Ejércitos quedaron sin pago. El tesoro fue vaciado por rebeliones en Yucatán, Tamaulipas y Zacatecas. Cada nueva crisis desviaba recursos del norte, dejando a Texas como una herida que no cicatrizaba. Del otro lado de la frontera, Estados Unidos observó y esperó. Muchos en Washington percibieron la fragilidad de México como permiso divino. Políticos expansionistas y propietarios de esclavos del sur soñaban abiertamente con anexar Texas y tal vez incluso California. Pero los abolicionistas del norte temían. Otro estado esclavista creado en suelo mexicano podría romper el frágil equilibrio en el Congreso. El debate sobre Texas se convirtió en un reflejo de la propia división moral de Estados Unidos. Diplomáticos intercambiaron amenazas y rumores de guerra se esparcieron como humo por las llanuras. En la Ciudad de México, cada asentamiento americano que surgía cerca de la frontera parecía una invasión. En Washington, cada recusa mexicana a reconocer la independencia de Texas fue vista como arrogancia. Ambos lados hablaban de honor, pero ambos estaban caminando hacia un enfrentamiento que ninguno de los dos podía evitar. En 1844, después de 8 inestables años, Texas continuó aislada, pobre, militarizada y desesperada por aliados. Los generales mexicanos juraron recuperarla. Los políticos americanos juraron protegerla. La frontera era más que una línea, era una chispa. Y pronto, el hombre que la transformaría en llama estaba preparándose para asumir el control de la Casa Blanca en Washington. En el otoño de 1844, Estados Unidos eligió un nuevo presidente, un hombre cuya voz calmada escondía una voluntad de hierro. Su nombre, James Knox Polk, un ciudadano de Tennessee que prometió no solo liderar la Unión, sino también expandirla.
Sus eslóganes de campaña eran simples, audaces e irresistibles. Reanexar Texas, reocupar Oregón. En su mente, las fronteras de la República eran líneas temporales trazadas en una tela inacabada. Él pretendía terminarla. Polk no era un conquistador imprudente, era deliberado, metódico y obsesionado con detalles. Creía que el futuro de América estaba en el oeste, que su fuerza y destino dependían de llegar al Pacífico. Texas fue el primer paso, pero no el último. Quería California y Nuevo México también. Aquellas provincias mexicanas distantes que se abrían al océano y las rutas comerciales de Asia. Inicialmente, Polk actuó con diplomacia. Ofreció comprar los territorios, una táctica común en la expansión americana. 25 millones de dólares por California y Nuevo México y reconocimiento del Río Grande como la nueva frontera. Pero en la Ciudad de México, la oferta fue un insulto. La joven república, humillada por derrotas anteriores, se negó a vender siquiera 1 centímetro de su suelo. La paciencia de Polk terminó allí. Si México no negociaba, él provocaría. En 1845, Estados Unidos anexó formalmente Texas, convirtiéndolo en el 28º estado de la Unión. El acto fue celebrado en Washington como el cumplimiento del destino y condenado en México como robo a plena luz del día. México rompió relaciones diplomáticas inmediatamente, declarando que cualquier movimiento de Estados Unidos más allá del río Nueces sería un acto de guerra. Pero Polk ya estaba moviendo las piezas. Envió al general Zachary Taylor y 3.500 soldados hacia el sur, hacia el Río Grande, hacia la zona disputada. Los soldados construyeron Fort Texas, izaron la bandera americana y esperaron. En las regiones fronterizas, la tensión flotaba en el aire como el calor del verano. La caballería mexicana observaba desde la maleza. Dragones americanos miraban fijamente desde el otro lado del río. Cada paso de casco, cada disparo, podía desencadenar una guerra que ninguna de las naciones podría controlar. En la Ciudad de México, el caos político se profundizó. Gobiernos ascendieron y cayeron. Generales conspiraron golpes y el tesoro estaba vacío. Aún así, el orgullo permaneció. Los líderes de México, aunque debilitados, juraron que si los americanos cruzaban la línea, serían recibidos con fuerza. Ellos la cruzaron, y el primer disparo pronto fue disparado. Algunas decenas de hombres morirían en la maleza entre dos ríos, pero sus muertes resonarían por todo el continente. En la primavera de 1846, dos naciones estaban al borde de la guerra. Una confiada en su destino, la otra luchando por defender su dignidad. Ninguna de las dos sabía que dentro de 2 años, una duplicaría su tamaño y la otra perdería la mitad de su territorio. La chispa surgió silenciosamente en el calor seco de la primavera de abril de 1846, a lo largo de una franja de naturaleza salvaje disputada entre el río Nueces y el Río Grande. La región era desierta, cubierta de vegetación baja y silenciosa. Sin embargo, pronto decidiría el destino de las naciones. El general Zachary Taylor, un soldado de carrera con temperamento calmado y disciplina de hierro, había conducido a sus hombres hacia el interior de la zona disputada. Las órdenes eran claras: defender Texas, pero sin provocar nada. Aún así, su mera presencia fue una provocación. Del otro lado del río, patrullas mexicanas seguían sus movimientos, esperando órdenes propias. Cada lado alegaba estar defendiendo su propio territorio. Ambos estaban en lo correcto y equivocados. El 25 de abril sucedió. Una unidad de caballería mexicana, comandada por el capitán Anastasio Torrejón, avistó una patrulla americana de 60 dragones cerca del rancho de Carricitos. Los mexicanos atacaron. En minutos, la pradera explotó en disparos y polvo. Cuando la situación se normalizó, 11 americanos estaban muertos, el resto capturado o disperso.
En realidad, fue una pequeña escaramuza, una entre innumerables enfrentamientos en la frontera, pero para el presidente Polk fue un regalo. Recibió la noticia como alguien que la esperaba desde hace tiempo. En pocos días compareció ante el Congreso, con un tono solemne pero resuelto. México pasó la frontera de Estados Unidos, invadió nuestro territorio y derramó sangre americana en suelo americano. Fue una jugada maestra de la retórica. La frase «sangre americana en suelo americano» resonó por medio de periódicos y tabernas de Nueva Inglaterra a Nueva Orleans. El debate terminó antes de comenzar. El 13 de mayo de 1846, el Congreso de Estados Unidos declaró guerra a México. En la Ciudad de México, la respuesta fue caos. No hubo declaración formal, ni un llamado unificado a las armas, solo indignación, confusión y desesperación. El ejército estaba desorganizado, el tesoro vacío, y aún así el orgullo nacional ardía intensamente. A pesar de toda su fragilidad, México no entregaría su dignidad sin luchar. Y así, las dos repúblicas, nacidas de la Revolución y la libertad, ahora se enfrentaban como enemigas. Estados Unidos veía su campaña como destino, México la veía como supervivencia. Pero la verdad, como los soldados pronto descubrirían, era que esta guerra no sería librada solo por honor. Sería librada por tierra y por sangre. Mientras el ejército de Taylor se atrincheraba a lo largo del Río Grande, las primeras batallas reales de la guerra México-americana se acercaban. El desierto estaba silencioso nuevamente, pero esa tranquilidad no duraría mucho. La guerra había llegado, y en las llanuras polvorientas del sur de Texas, el primer gran enfrentamiento entre las dos repúblicas estaba a punto de suceder. El general Zachary Taylor, comandando cerca de 3.500 soldados americanos, atrincheró a sus hombres cerca de Fort Texas, una fortaleza de madera construida en la orilla norte del Río Grande. A través de las orillas del río, el ejército mexicano se reunió bajo el mando del general Mariano Arista, con casi 6.000 soldados. En menor número pero confiados, Taylor sabía que su fuerza no residía en números, sino en disciplina y artillería. Sus hombres eran veteranos de servicio en la frontera, acostumbrados a las dificultades e inquebrantables bajo fuego. La primera batalla ocurrió el 8 de mayo de 1846 en un amplio campo abierto llamado Palo Alto. El aire hervía de calor. La caballería mexicana avanzó en olas, banderas ondeando al viento, sables reluciendo bajo el sol. Pero los artilleros de Taylor se mantuvieron firmes. Su artillería de campo, moderna, móvil y devastadora, habló con estruendo. Ráfaga tras ráfaga barrió las filas mexicanas, dispersando la caballería y rompiendo su ímpetu. Durante 5 horas brutales, los dos ejércitos intercambiaron disparos de cañón por las praderas en llamas. Cuando el humo se disipó, los mexicanos se retiraron en desorden, dejando el suelo cubierto de cuerpos y equipos destrozados. Taylor presionó su ventaja. Al día siguiente, encontró al ejército de Arista atrincherado a lo largo del lecho seco de un río llamado Resaca de la Palma. El terreno estaba cubierto por densa vegetación baja, ideal para emboscadas. A medida que los americanos avanzaban, el fuego de mosquetes irrumpió de la maleza. El caos se instauró. Los hombres de Taylor lucharon cuerpo a cuerpo con bayonetas, expulsando a los mexicanos de sus posiciones. Al anochecer, el ejército de Arista estaba en plena retirada a través del Río Grande. El camino hacia el interior de México ahora estaba abierto. Las victorias gemelas en Palo Alto y Resaca de la Palma electrizaron a Washington. Los periódicos aclamaron a Taylor como un héroe, llamándolo viejo, rudo y listo. Pero en medio del triunfo, una pregunta persistía. ¿Habían Estados Unidos provocado la guerra que alegaba sufrir? En México, las derrotas profundizaron la desesperación. Soldados se amotinaron,
Generales entraron en conflicto y el gobierno vaciló. Aún así, la nación se negó a rendirse. Necesitaba un líder, un hombre cuyo nombre, para bien o para mal, se había vuelto inseparable de la propia historia de México. Y en el exilio, aquel hombre estaba esperando. Bien lejos, en La Habana, Cuba, Antonio López de Santa Anna leyó los informes de la guerra. Había sido presidente, dictador, exiliado y traidor, a veces todo dentro de la misma década. Ahora, sintiendo la oportunidad una vez más, se preparó para regresar. La guerra apenas había comenzado y su jugador más impredecible estaba a punto de volver al escenario. En 1846, mientras las tropas americanas empujaban hacia el sur del Río Grande, un nombre familiar resurgió en los susurros de la guerra: Antonio López de Santa Anna. Una vez, el Salvador de Veracruz, el vencido de San Jacinto, el autoproclamado Napoleón del Oeste, exiliado 2 veces, regresado 2 veces. Ahora, desde su confortable propiedad en La Habana, observó el desarrollo de la crisis y vio en ella la oportunidad de reergirse. El gobierno mexicano, acorralado y desesperado, necesitaba un general que pudiera inspirar lealtad y reunir tropas. Santa Anna parecía ser la única esperanza. Enviados fueron enviados, mensajes fueron intercambiados y pronto las negociaciones tomaron un rumbo extraño. Secretamente, Santa Anna abrió canales de comunicación no solo con México, sino también con Estados Unidos. Por medio de canales indirectos, aseguró a los diplomáticos americanos que si se le permitía atravesar el bloqueo naval de Estados Unidos y regresar a México, mediaría la paz y vendería los territorios disputados por un precio justo. Washington, ansioso por una resolución rápida, aceptó el riesgo. Abrieron camino para él, esperando un político complaciente que sirviera a sus objetivos, pero habían juzgado mal a su hombre. En el momento en que Santa Anna pisó suelo mexicano, cambió de máscara una vez más. Declarándose el presidente legítimo, convocó a la nación a levantarse contra los invasores. Los periódicos mexicanos saludaron su regreso como providencia divina, el fénix de la independencia renacido. El mismo hombre que una vez perdió Texas prometía reconquistarlo con fuego y sangre. Cabalgando por la Ciudad de México en su carruaje ornamentado, Santa Anna se bañaba en adoración. Multitudes aclamaban su nombre, y soldados, hambrientos, harapientos, sin recibir salario, le juraron lealtad como si fuera un mito. Sin embargo, por debajo de la pompa y circunstancia se escondía la misma inestabilidad que asediaba a México desde hacía décadas. Los suministros eran escasos, la coordinación frágil y la confianza en el liderazgo era tenue. Aún así, Santa Anna prometía victoria. Los americanos, se jactó, van a aprender que México no es una tierra conquistada, es un león dormido. Y comenzó a organizar un gran ejército, reclutando hombres de todas las provincias, engrosando sus filas con reclutas inexpertos. A principios de 1847, comandaba casi 20,000 soldados, la mayor fuerza que México había movilizado en años. En todo el desierto del norte, el general Zachary Taylor esperaba, con su pequeño ejército atrincherado e incierto, de lo que estaba por venir. El escenario estaba preparado para la mayor batalla de la guerra, un enfrentamiento entre 2 repúblicas, 2 generales y 2 hombres, cuyas ambiciones pronto colisionarían en medio de las montañas del norte de México. Con la llegada del invierno de 1846, 2 guerras distantes se desarrollaban bajo la misma bandera. En el norte, el general Zachary Taylor se preparaba para el regreso de Santa Anna. En el oeste, nuevas columnas americanas marcharon a través de desiertos y montañas hacia tierras que la mayoría de ellas solo había visto en mapas. En Nuevo México, la campaña terminó antes de comenzar. El general Stephen Watts Kearny, liderando su ejército del oeste, cruzó la frontera con solo 1,700 hombres.
El gobernador de Santa Fe, enfrentando probabilidades abrumadoras y sin apoyo de la Ciudad de México, huyó sin luchar. El 15 de agosto, las tropas americanas entraron en la ciudad sin resistencia. Kearny declaró la provincia parte de Estados Unidos y estableció un código de leyes civiles, el Código Kearny, sentando las bases para control permanente. De allí, Kearny se dirigió hacia el oeste, hacia California, una tierra de polvo de oro y vientos oceánicos. Pero cuando llegó, otros ya la habían tomado. Colonos americanos guiados por el explorador John C. Fremont habían organizado la revuelta de la bandera del oso, proclamando una efímera República de California. Mientras tanto, la Marina de Estados Unidos, bajo el mando del comodoro John D. Sloat, había bloqueado la costa del Pacífico y capturado puertos importantes, incluidos Monterrey y San Francisco. Cuando las tropas de Kearny finalmente llegaron a la costa, las barras y estrellas ya ondeaban sobre California. Pero en el norte de México, donde los desiertos daban paso a las montañas, a pesar de los acontecimientos recientes, la guerra estuvo lejos de ser pacífica. En septiembre de 1846, el general Taylor avanzó hacia el interior, entrando en confrontación con las fuerzas mexicanas en Monterrey. La batalla duró 3 días en calles estrechas y casas de adobe. Los mexicanos lucharon con coraje desesperado, forzando a los americanos a un combate brutal, casa por casa. El humo tomaba el aire y los soldados luchaban en los techos y callejones. Al final, Taylor negoció una tregua temporal, permitiendo a los mexicanos retirarse. Una decisión que irritó a Washington, pero salvó a sus hombres exhaustos. Entonces vino Buenavista. En febrero de 1847, Santa Anna marchó hacia el norte con casi 20,000 hombres, con la intención de aplastar al ejército de Taylor, una fuerza menor con menos de 5,000 hombres. Los ejércitos se encontraron en un estrecho paso de montaña cerca de la villa de Buenavista. Durante 2 días, el valle rugió con disparos de mosquete y cañón. La caballería mexicana avanzó a través del polvo, casi rompiendo la línea americana. El propio Taylor cabalgó a lo largo del frente declarando memorablemente: «Disparen sus armas en secuencia y denles el cambio». A pesar del coraje, las tropas de Santa Anna estaban hambrientas, mal equipadas y exhaustas después de semanas de marcha. En la segunda noche, su ímpetu se desmoronó. Rumores de rebelión en la Ciudad de México forzaron a Santa Anna a retirarse hacia el sur, dejando atrás miles de muertos y heridos. Buenavista fue saludada en Washington como una victoria de bravura, un triunfo de la determinación sobre la superioridad numérica. Pero para México fue otra decepción, otro campo de sepulturas. Y sin embargo, incluso mientras el ejército de Santa Anna se retiraba tambaleándose del norte, nuevas fuerzas americanas estaban preparándose para atacar el corazón del propio México. Del Golfo de México, un segundo ejército estaba formándose, uno que desembarcaría en las playas de Veracruz y marcharía directo hacia la capital. La guerra estaba a punto de entrar en su fase más terrible. Mientras el ejército de Taylor defendía el norte, otro comandante americano preparaba un golpe audaz, dirigido directamente al corazón de México. El general Winfield Scott, el meticuloso e imponente héroe de la guerra de 1812, recibió una tarea que pocos hombres llegaban incluso a imaginar: invadir México por mar y marchar sobre su capital. En febrero de 1847, Scott reunió casi 9,000 soldados a lo largo de la costa del Golfo. El plan era ambicioso, arriesgado y sin precedentes. Nunca antes Estados Unidos había intentado algo en gran escala como un desembarco anfibio. Su objetivo era Veracruz, la puerta de entrada fortificada hacia el interior de México, una ciudad cuyas murallas habían resistido siglos de piratas y guerras. En la mañana del 9 de marzo, bajo un sol pálido y el estruendo de las olas, una armada de barcos
surgió frente a la costa. Pequeños botes navegaban hacia las playas en perfecto orden. Cientos de soldados entrando al agua con los mosquetes en mano. El aterrizaje fue impecable. Tan observadores atentos compararon la situación a un desfile. En pocas horas, los americanos habían establecido una línea de cerco alrededor de la ciudad. Durante días, la artillería tronó contra los bastiones de Veracruz. Proyectiles explotaron sobre casas e iglesias. El fuego se extendió por las calles estrechas. Civiles huyeron en pánico. Dentro de la ciudad, el general mexicano Juan Morales se negó a rendirse, jurando defender Veracruz hasta el final. Pero el 27 de marzo, bajo bombardeos implacables y con el creciente número de víctimas civiles, la bandera blanca fue izada sobre los muros. El cerco de Veracruz había terminado. El puerto se rindió. Por primera vez, un ejército americano había establecido un punto de apoyo bien en el interior de México. De allí, una carretera recta seguía hacia el oeste, hacia la Ciudad de México, a 400 kilómetros de distancia, a través de montañas, selvas y valles fortificados. En abril, el ejército de Scott marchó hacia el interior, disciplinado e implacable. El paisaje mexicano se desplegó ante ellos en tonos de austera belleza. Campos de café exuberantes, crestas volcánicas y ciudades polvorientas que observaban todo en silencio mientras el ejército extranjero pasaba. Sin embargo, cuanto más avanzaban, más la resistencia aumentaba. Exploradores mexicanos seguían de cerca sus columnas. Guerrilleros atacaban sus trenes de suministros. Y Santa Anna, todavía inquebrantable después de Buenavista, preparaba su próxima posición. Por ahora, sin embargo, la apuesta de Scott había dado resultado. Veracruz había caído. La cabeza de playa estaba segura, pero cada kilómetro hacia la capital tendría que ser conquistado con lucha. Colina por colina, ciudad por ciudad, vida por vida. La invasión había comenzado y con ella el acto más sangriento de la guerra. Después de la caída de Veracruz, la carretera hacia la Ciudad de México serpenteaba subiendo la Sierra Madre, un corredor sinuoso de acantilados y barrancos. Si la capital iba a ser salvada, sería aquí, entre las crestas y los desfiladeros, que los americanos debían ser detenidos. Y al frente del ejército mexicano estaba una vez más Antonio López de Santa Anna. Reuniendo sus fuerzas destrozadas, logró juntar casi 12,000 tropas y eligió su terreno cuidadosamente. Un paso de montaña cerca de la villa de Cerro Gordo, donde pendientes empinadas y densa selva redujeron la carretera a un solo camino mortal. Allí se atrincheró, extendiendo cañones a lo largo de los acantilados, confiado de que los americanos serían forzados a atacar de frente. Desde aquellas alturas, declaró, «Vamos a aplastarlos como hormigas». El general Winfield Scott, acercándose con 9,000 hombres, se detuvo al ver las fortificaciones mexicanas reluciendo al sol. Un ataque frontal sería suicidio, pero uno de sus ingenieros, un joven y reservado oficial llamado Robert E. Lee, se arrastró por las colinas y descubrió un sendero escondido alrededor del flanco. Scott aprovechó la oportunidad. Al amanecer del 18 de abril de 1847, la batalla comenzó. La artillería americana abrió fuego contra el centro mexicano, atrayendo la atención de Santa Anna, mientras columnas de infantería silenciosamente escalaron los senderos de la montaña hasta la retaguardia. De repente, el estruendo de los cañones vino desde arriba, y la línea mexicana se vio atacada por el frente y por la retaguardia. El pánico se esparció por las filas. Los soldados abandonaron formación, rodando por las pendientes o huyendo hacia los barrancos. Santa Anna escapó por poco, abandonando su carruaje y notoriamente su pierna artificial en el caos. Su ejército fue diezmado. Cientos yacían muertos o heridos. Miles fueron capturados. La carretera hacia la Ciudad de México estaba ahora completamente abierta.
Los escoceses avanzaban por las montañas, entrando en ciudades que parecían al mismo tiempo impresionadas y con miedo. Civiles mexicanos los observaban pasar en silencio, divididos entre el odio por el invasor y el agotamiento de años de guerra. Cerro Gordo, el mito de la invencibilidad de Santa Anna, finalmente había llegado a su fin. Sin embargo, su caída no trajo paz a México. El camino adelante llevaba directamente a las puertas de la capital, y cada paso hacia ellas abriría heridas más profundas en el alma de la nación. La carretera de Cerro Gordo a la Ciudad de México serpenteaba por una tierra de belleza deslumbrante y cicatrices terribles. Valles verdes y picos volcánicos se erguían a ambos lados. El aire se enrarecía a medida que los americanos subían hacia el corazón del altiplano mexicano. La guerra, que había comenzado en las llanuras áridas de Texas, ahora alcanzaba las puertas de una civilización más antigua y orgullosa que los propios Estados Unidos. El general Winfield Scott, cauteloso pero implacable, avanzó metódicamente. Su ejército de aproximadamente 10,000 hombres se movía como una máquina. Columnas de infantería, baterías de artillería, interminables convoyes de carretas serpenteando por desfiladeros. Detrás de ellos, el campo hervía de resentimiento. Campesinos y guerrilleros atacaban las líneas de abastecimiento. Villorrios se vaciaban a la vista de los invasores. Cada kilómetro recorrido aumentaba el aislamiento de los americanos en una tierra hostil. Santa Anna, aunque derrotado en Cerro Gordo, no había terminado. Reuniendo los remanentes de su ejército, fortificó las vías de acceso a la capital. Entre el ejército de Scott y la Ciudad de México había un anillo de posiciones defensivas. Contreras, Churubusco, San Antonio, Chapultepec, cada uno guardando una carretera, un puente o un valle. Juró que el enemigo no tomaría la ciudad viva. En agosto de 1847, las montañas resonaron con el sonido de los cañones una vez más. El ejército de Scott entró en confrontación con las fuerzas mexicanas en Contreras, donde una lluvia torrencial transformó los campos en pantanos. Bajo la protección de la oscuridad, las tropas americanas maniobraron a través de la tormenta y atacaron al amanecer. En solo 17 minutos invadieron el campamento mexicano, capturando cientos. Santa Anna corrió refuerzos hacia Churubusco, un convento fortificado al sur de la ciudad. Allí, soldados mexicanos y monjes defendieron las murallas con coraje desesperado, disparando mosquetes desde las ventanas de la iglesia y detrás de barricadas de piedra en ruinas. La lucha era salvaje y a corta distancia. El aire estaba lleno de humo, gritos y el repique de las campanas de la iglesia fueron ahogados por los disparos. A la tarde, el convento cayó. Cuando el polvo bajó, los oficiales de Scott se encontraron con enviados mexicanos que portaban banderas blancas. Las negociaciones de paz comenzaron brevemente, pero se desmoronaron en pocos días. Santa Anna se negó a ceder su capital y Scott, determinado a poner fin a la guerra en sus propios términos, se preparó para el ataque final. Sus hombres, endurecidos y exhaustos, podían ver las cúpulas de la Ciudad de México centelleando a la distancia, flotando como un espejismo en la neblina de las tierras altas. Entre ellos y la victoria había una última fortaleza, un antiguo castillo que se erguía sobre la ciudad en lo alto de una colina. Su nombre era Chapultepec, y en aquella colina la guerra alcanzaría su momento más asombroso. Bien por encima del Valle de México, en una colina arbolada que se elevaba en el extremo oeste de la ciudad, se erguía el castillo de Chapultepec, una antigua fortaleza española transformada en academia militar. Desde sus murallas, los cadetes podían ver toda la capital, los lagos centelleantes, las torres de la catedral y ahora, a lo lejos en la neblina, el brillo de las bayonetas americanas avanzando. Era septiembre de 1847 y la guerra había llegado a su clímax.
Después de las batallas de Contreras y Churubusco, el ejército de Santa Anna fue derrotado pero no doblegado. Las defensas externas de la ciudad habían caído. Aún así, juró defender la capital calle por calle si era necesario. Chapultepec sería el símbolo de esa resistencia, un bastión de honor nacional. Dentro de la fortaleza había poco más de 800 defensores, soldados regulares, cadetes y voluntarios contra 7.000 tropas americanas. Entre ellos estaban muchachos del heroico colegio militar, algunos con no más de 15 años. Eran los últimos estudiantes dejados atrás cuando la academia fue evacuada, negándose a abandonar sus puestos. Mientras la artillería americana comenzaba el bombardeo el 12 de septiembre, tomaron armas al lado de sus instructores, cargando mosquetes y posicionándose en las murallas. El bombardeo duró un día entero. Los proyectiles atravesaron las murallas de piedra, esparciendo fragmentos de paredes y cuerpos. Entonces, al amanecer del 13 de septiembre, el general Winfield Scott ordenó el ataque. Olas de infantería americana avanzaron por la colina bajo fuego intenso, subiendo en medio del humo y la sangre. Los cañones mexicanos tronaban desde lo alto, pero los defensores estaban en situación desesperada, en menor número. En el caos nació la leyenda. Cuando llegó la orden de retirarse, un cadete, Juan Escutia, de solo 17 años, habríase envuelto en la bandera mexicana y saltado desde las murallas para evitar su captura. 6 cadetes serían recordados para siempre como los héroes de los niños héroes de Chapultepec, símbolos del sacrificio juvenil frente a probabilidades imposibles. Al mediodía, la lucha había terminado. La bandera mexicana fue arrancada. La bandera de Estados Unidos fue izada sobre la fortaleza. Desde lo alto de la colina, el ejército americano contemplaba el Valle de México, sus lagos, sus carreteras elevadas, su vasta capital que yacía silenciosa bajo el humo. El 14 de septiembre de 1847, tropas americanas marcharon por la puerta de San Cosme hacia la Ciudad de México. Bandas tocaban, tambores resonaban por los bulevares y en la gran plaza la bandera de Estados Unidos fue izada sobre el Palacio Nacional. La ciudad que una vez fue la sede del Imperio Azteca, que había resistido la conquista, la revolución y el imperio, había caído nuevamente, esta vez ante su vecino del norte. Santa Anna huyó hacia el campo, su ejército disperso. La guerra, aunque todavía no formalmente terminada, fue perdida. Para México, Chapultepec se convirtió en una memoria grabada en tristeza, símbolo de coraje en medio de la ruina. Para Estados Unidos, representó el triunfo del destino manifiesto cumplido. Pero por debajo de los aplausos y las ceremonias, una verdad más sombría persistía. El precio de la victoria era más que solo tierras. Era la carga de la conciencia que acompañaría a ambas naciones por generaciones. Cuando el humo se disipó sobre la Ciudad de México, el silencio reinó. Cayó un silencio más pesado que la victoria o la derrota. Los americanos ahora ocupaban la capital, pero lo que encontraron no fue un imperio conquistado. Era una nación herida. Calles desiertas, puertas cerradas, y el olor de pólvora flotaba en el aire como tristeza. El general Winfield Scott declaró ley marcial, imponiendo disciplina entre sus hombres. Aún así, saqueos y embriaguez se esparcieron, y miradas inquietas seguían las patrullas americanas por las estrechas calles coloniales. El pueblo de México, abatido pero no derrotado, se escondía detrás de persianas, susurrando oraciones a los santos por liberación. En el campo, la guerra había diezmado aldeas enteras. Provincias fueron reducidas al hambre y las cenizas. Ejércitos habían despojado aldeas de alimentos y animales. Carreteras antes movidas por el comercio ahora yacían vacías, asediadas por guerrilleros que atacaban convoyes americanos y desaparecían en las montañas.
Algunos lucharon por patriotismo, otros por venganza, pero todos compartían una cosa: el odio por el invasor. Los americanos los llamaban bandidos, los mexicanos los llamaban héroes. Santa Anna, una vez más deshonrado, huyó al anonimato. Su ejército había desaparecido, su poder agotado, su leyenda en ruinas. De Veracruz a Jalisco, milicias locales intentaron resistir, pero estaban sin líder, hambrientas y en desventaja numérica y de armamento. México no tenía más fuerzas para luchar, pero su espíritu se negaba a rendirse. Ya en Estados Unidos, sin embargo, el clima era de triunfo. Los periódicos celebraban la marcha de la libertad y la victoria de la civilización sobre el caos. Pero entre algunas voces más calmadas, más reflexivas, emergió un tono diferente. Ulysses S. Grant, entonces un joven oficial, escribió más tarde que la guerra fue una de las injusticias más graves jamás cometidas por una nación más fuerte contra una más débil. Incluso él, que había luchado en Monterrey y Chapultepec, reconocía el malestar moral oculto bajo la gloria. En Washington, el presidente James K. Polk había conquistado todo lo que soñara. Texas garantizado, California y Nuevo México al alcance, y México humillado. Sin embargo, conforme informes de la brutalidad de la ocupación se infiltraban, su victoria comenzaba a desmoronarse. Por cada hectárea conquistada, otra sombra flotaba sobre la conciencia americana. Para México, la guerra fue una devastación sin precedentes. No fue solo la pérdida de territorio. Fue la quiebra de la confianza, la humillación de un pueblo que luchó por la libertad solo para ser conquistado nuevamente. La orgullosa república nacida en 1821 yacía ahora en fragmentos. Su gobierno exiliado, su capital bajo banderas extranjeras, sus campos cubiertos con los huesos de campesinos y soldados. En tabernas y en medio de las catedrales, una sola pregunta persistía: ¿qué sería de México ahora? ¿Algún día resurgirá de las ruinas? ¿O este fue el acto final de una tragedia que comenzó con su independencia? La respuesta vendría pronto, no de un campo de batalla, sino de un tratado firmado bajo la sombra de la derrota. El invierno llegó temprano en 1848, y con él una paz inestable. Después de 2 años de derramamiento de sangre y ocupación, ambas naciones estaban exhaustas. México por la ruina, Estados Unidos por la conciencia. Ninguna aguantaba más la guerra. En la pequeña villa de Guadalupe Hidalgo, al norte de la Ciudad de México, diplomáticos de ambos lados se reunieron en una modesta villa. Los americanos tenían órdenes de asegurar tierras, vastas tierras, mientras los representantes mexicanos fueron coaccionados e instruidos a salvar lo poco que restaba de su país. Alrededor de una mesa de madera marcada por quemaduras de velas, partieron para rediseñar el continente. El tratado que firmaron el 2 de febrero de 1848 fue devastadoramente simple. México cedería más de la mitad de su territorio, más de 900,000 millas cuadradas, incluyendo California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah y partes de Colorado y Wyoming. A cambio, Estados Unidos pagaría $15 millones y prometería respetar los derechos de los ciudadanos mexicanos dentro de las nuevas fronteras. En papel, parecía una transacción. En realidad, fue una rendición disfrazada de diplomacia. Los negociadores mexicanos firmaron con temblores de manos, conscientes de que la negativa podría significar anexión total. No les restaba ejército para negociar. Restaban solo el orgullo y el recuerdo de lo que había sido perdido. Cuando el tratado llegó a Washington, fue celebrado como un triunfo del destino cumplido. Senadores brindaron al Pacífico, ahora al alcance de la Unión. Los periódicos publicaban mapas de una nación que se extendía de un océano a otro. América se había convertido en un poder continental. Sin embargo, no todos aplaudieron.
Un pequeño grupo de congresistas, abolicionistas y moralistas condenaron el tratado como botín de agresión. Alertaron que cada kilómetro conquistado profundizaría la herida de la esclavitud y el convite a futuros conflictos. La historia probaría que estaban en lo correcto. En México, las noticias del tratado se esparcieron como un luto. Ciudades se cubrieron con banderas negras. Sacerdotes hablaron de traición. Soldados lloraron abiertamente en las calles. Los desiertos del norte del país, sus montañas y ríos, sus ciudades y misiones perdidas, todo borrado por tinta y firmas. Era un mapa cortado a la mitad. Aún así, en medio de la desesperación, algunos vieron supervivencia. Al firmar, México preservó su soberanía. Su bandera continuó ondeando, aunque harapienta, sobre las ruinas. No fue una pequeña misericordia. Una nación humillada pero inquebrantable sobrevivió para luchar otro día, para reconstruirse, para redefinirse y un día para recordar. Al final, ambas naciones dejaron Guadalupe Hidalgo transformadas para siempre. Estados Unidos conquistó las tierras que un día albergarían oro, petróleo y un imperio. México perdió su sueño de grandeza, pero ganó algo más profundo, un alma nacional forjada en la pérdida, resiliente y duradera. La tinta del tratado apenas había secado cuando los diplomáticos juntaron sus papeles y dejaron la villa. Allá afuera, el viento aullaba por el valle, sacudiendo las calles vacías. La guerra había terminado, pero las consecuencias eran apenas el comienzo. La tinta de Guadalupe Hidalgo apenas había secado cuando el mundo comenzó a cambiar. La guerra había terminado, pero sus fantasmas asediarían ambas naciones por décadas. Para Estados Unidos, la victoria pareció una afirmación divina. La República de 13 estados se había convertido en un imperio continental que se extendía del Atlántico al Pacífico. Políticos declararon que el destino manifiesto había sido cumplido, que el propio Dios había ordenado la marcha hacia el oeste. La expansión no era ambición de largo plazo, era justicia, pero el destino tiene un precio. En los corredores del Congreso, la celebración se transformó en debate. Los nuevos territorios, California, Nuevo México y Utah, levantaron la pregunta que flotaba en el aire desde la fundación de la nación. ¿La esclavitud se expandiría junto con la bandera? Los mismos cañones que conquistaron México ahora resonaban en un debate diferente, uno que eventualmente despedazaría la Unión. La guerra había dado a América tierras, gloria y riqueza, pero también la mecha que llevaría a su propia guerra civil. En las tierras recién adquiridas, soldados y colonos afluyeron. Las colinas de California brillaban con rumores de oro. En un año, comenzó la fiebre del oro de 1849, atrayendo cientos de miles de personas de todo el mundo. Fortunas fueron hechas de la noche a la mañana, y ciudades como San Francisco surgieron del desierto a la ciudad en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, para los pueblos nativos que allí vivían desde hacía siglos, esta nueva ola de destino significaba desplazamiento, violencia y extinción. Al sur de la nueva frontera, México despertó a las largas consecuencias de la derrota. El imperio de las montañas y desiertos había desaparecido, pero lo que restó fue un patriotismo feroz e introspectivo. De la humillación surgió la identidad, de la pérdida, la determinación. Intelectuales, soldados y poetas comenzaron a hablar de reconstrucción, no por medio de la conquista, sino de la resistencia. Pero el camino era largo, el tesoro estaba vacío, el ejército desacreditado, iglesia y gobierno en conflicto. Revoluciones y golpes de Estado retornaron con la misma regularidad de siempre. Santa Anna subiría nuevamente, una última vez, solo para caer para siempre. Sin embargo, en medio de la turbulencia, la nación resistió. Había sido humillada, sí, pero sobrevivió a la tormenta que debería haberla destruido. En Estados Unidos, los veteranos de la guerra volvieron a casa como héroes. Entre ellos,
estaban hombres cuyos nombres un día definirían el próximo gran conflicto. Grant, Lee, McClellan, Sherman, jóvenes oficiales que aprendieron la mecánica de la guerra en México, solo para usar esas lecciones unos contra otros 2 décadas después. La guerra méxico-americana los había forjado no como libertadores, sino como los arquitectos de la tragedia venidera de América. Y así, la sombra del destino manifiesto flotó sobre el continente. Para Estados Unidos, marcó el comienzo de un imperio. Para México, el comienzo de un autoconocimiento nacional. Una nación ganó la mitad de un continente. La otra ganó la voluntad de nunca más perder su alma. Cuando los cañones callaron y los tratados fueron firmados, la propia tierra permaneció inalterada, indiferente, eterna. Los desiertos de Sonora todavía centelleaban bajo el mismo sol. El Río Grande continuaba su curso lento y paciente entre 2 naciones. Solo las banderas habían cambiado. La guerra méxico-americana duró poco más de 2 años. Aún así, en ese corto periodo, redibujó un continente y redefinió 2 pueblos. Para Estados Unidos fue un triunfo de ambición, un imperio conquistado bajo la bandera de la libertad. Para México fue una herida profunda e inolvidable excavada en la tierra. La frontera que emergió de aquella guerra no era solo una línea, fue una cicatriz. Del Paso al Pacífico dividió ciudades, familias e historias en 2. De un lado, el sueño del destino manifiesto se había concretado. Del otro, la lucha por la dignidad y soberanía acababa de comenzar. Pero la historia no está tan claramente dividida. Los años que siguieron vieron a las 2 naciones involucrarse de maneras que ninguna de ellas podía deshacer. El comercio cruzó la frontera incluso cuando soldados de antaño. Culturas se mezclaron en la comida, música e idioma. Fe y dificultades eran mutuas. La guerra que los había dividido, de alguna manera extraña, los había unido. Para México, las décadas siguientes serían una lucha por la reconstrucción, a través de reformas, revoluciones y renacimiento. Sus poetas lamentarían los territorios perdidos, pero su pueblo encontraría orgullo no en la conquista, sino en la resistencia. Sobrevivieron a la invasión, a la traición y a la ruina, y todavía permanecían de pie. La bandera mexicana, tejida con los hilos de la resistencia, se erguiría repetidamente sobre una nación orgullosa, demasiado para morir. Para Estados Unidos, la victoria trajo expansión, pero también reflexión. Conforme la frontera se expandió hacia el oeste, trajo consigo preguntas desencadenadas por la guerra, preguntas de justicia, de raza, del significado de libertad. La misma república que alegaba propagar la libertad había conquistado otra en nombre del destino. Las contradicciones nacidas en México un día explotarían en casa cuando el norte y el sur volvieran sus armas unos contra otros. Hoy, los fantasmas de aquella guerra permanecen silenciosamente a lo largo de las tierras fronterizas. Las mismas colinas y márgenes de ríos donde una vez la caballería entró en conflicto. Entonces, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo una república de libertad conquistó a otra? La respuesta que los libros de texto evitan es simple: lo hicieron porque pudieron. Estados Unidos usó su estabilidad, su ambición implacable y su abrumadora fuerza militar contra una nación joven, fracturada por el caos interno e incapaz de defenderse. No fue destino, fue una invasión deliberada, provocada por un presidente y ejecutada con una eficiencia brutal. Al final, la guerra le dio a Estados Unidos la mitad del territorio de México, pero también sembró las semillas de su propia guerra civil, y a México le quitó su tierra, pero le forjó un alma. La cicatriz que hoy llamamos frontera no es solo una línea en el mapa, es el monumento eterno a esa guerra, una historia de ambición y sangre que, aunque enterrada, se niega a morir. La verdadera historia de cómo Estados Unidos tomó la mitad de México,